Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, yo vengo con el corazón roto. Esta mañana me llamaba un amigo y me decía, ¿cómo estás? Digo, pues no puedo expresarme con español. Y le dije una palabra en árabe porque es la que me salía en ese momento. Faja'a. Es la expresión que más podríamos decir cuando hay una matanza, hay personas que están muriendo y esta gente está en una situación inhumanamente difícil. Y me gustaría tener un momento de silencio para las almas de esta gente que están muriendo ahora. Muchas gracias. Musulmanes por la Paz, nunca había oído hablar de ellos. Hace poco me contacté con aquí Leila, la amiga Leila, y la verdad me sorprendió primeramente la palabra o el nombre de la asociación. Es muy bonito, porque nosotros los musulmanes siempre hemos vivido con mucha gente durante muchos siglos en paz. Aquí mismo en esta mesa, ahora es alegría contar con musulmanes, cristianos y judíos. Aquí en esta mesa, ahora mismo. Y esto es maravilloso y gracias a Leila y a Javier que han hecho esto posible. Yo voy a hablar de los medios, me ha tocado esa parte que siempre puede influir mucho en nosotros, porque leemos, vemos, escuchamos, y todo esto son palabras, imágenes que nos quedan, y quien las puede transmitirnosla puede de una manera u otra dar una noticia en una dirección o en otra. Y esto siempre chocamos nosotros como árabes que conocemos de muy de cerca nuestra situación, chocamos con titulares que no reflejan para nada, si no son manipulados, tampoco reflejan la realidad. Yo voy a leer unas 3 hojitas pequeñas, grandes en letras, pero muy pocas en frases, porque la memoria me podría fallar y voy a centrarme en lo que quería decir a todos ustedes. Aquí, en realidad, yo no voy a poner el grito en el cielo contra la prensa mala. Sabemos perfectamente que la hay y está al servicio del imperio del mal. Y cuando digo el imperio del mal, son la gente que no nos quiere a los humanos que vivamos en paz. Porque la herida es tan profunda que yo prefiero que hable la verdad. Y la verdad también esta, que es la que hace que la mentira no exista, porque la manipulación es evidente y cualquier persona, aunque sea un niño, sabrá que la situación que vive Palestina es una situación dramática y no hace falta que leer mucho sobre ella, simplemente ver las imágenes. Aquí voy a dar un titular que ya me llamó mucho la atención en un periódico nacional que dice: ya han muerto 330 palestinos. Esto ya hace, me parece, 4 días. En 11 días de ataque sobre Gaza. Con la muerte de 2 soldados este sábado, son ya 4 las víctimas israelíes. El titular dice, muertos 300. Y luego 2 soldados son víctimas. Los palestinos son muertos, los soldados son víctimas. Esto de un periódico nacional y que lleva la bandera. Lo más curioso es que este periódico lleva la bandera de la justicia social en España. Bueno, un muerto para nosotros, como sabido, es un muerto. No
no se muere porque él ha querido, sino hay un efecto, o por causas naturales o porque ha sido asesinado. Y si es asesinado, pues esto se llama asesinato. Y el que le ha matado es el asesino. Y en este caso, en Gaza, lo que está pasando es asesinatos de niños, mujeres y ancianos, y gente que está viviendo en sus casas, y muchas veces se juntan 2 o 3 familias, y la están derribando encima de ellos la casa entera. Estos son muertos, no son víctimas para este periódico. Bueno, yo quisiera decir unos términos que se utilizan y se repiten mucho en la prensa y no corresponden para nada a la realidad. A veces son utilizados no con mala intención, pero muchas veces son una manipulación periodística. Por ejemplo, dice las fuerzas de seguridad israelí, cuando realmente son fuerzas de ocupación. Todo el mundo lo sabe que Palestina está ocupada, Cisjordania, Gaza están ocupadas. Esas son las leyes internacionales, las resoluciones internacionales, las que dicen que estos territorios están ocupados. Por lo tanto, las fuerzas que están ahí son fuerzas de ocupación. ¿Por qué la prensa no dice que son fuerzas de ocupación? Jerusalén Este. No mencionan cuando dicen Jerusalén Este que está ocupada. ¿Por qué? Porque la dan por hecho ahora que es la capital de Israel, cuando las leyes internacionales, las Naciones Unidas, no reconocen ese derecho porque Jerusalén Este está ocupada. Por lo tanto, la adhesión de Jerusalén es ilegal. Otro término que se repite muchísimo y lo hemos oído muchísimas veces, que dicen 10.000 colonos en Hebrón rodeados de 150.000 palestinos. Hoy, cuando uno oye este titular, dice, pobrecitos los colonos, que los árabes les tienen rodeados. Pero perdón, es que aquí el que ha venido a esta ciudad son los colonos. Los habitantes de la ciudad de Hebrón son los palestinos, que son 150, y ellos se han metido ahí en el medio porque quieren ocupar y judicializar la ciudad. Por lo tanto, no están rodeados, ellos se han metido ahí. Y además, estos 10.000 colonos tienen unos derechos sobre los 150.000. Cuando vemos algunas calles, por ejemplo, la calle está dividida. Una acera estrecha para los de Hebrón, los palestinos, y el resto de la calle, que esto es en el centro de Hebrón, es para los colonos. Esta es lo que le llaman ellos que están rodeados. Bueno, esto, por supuesto, hay reporteros, hay gente, profesionales del medio, pues están al servicio del sionismo, al Estado sionista, pero también hay otros lo hacen por ignorancia, más bien. Los palestinos nunca son la resistencia. Son unos chicos que lanzan piedras, que son chicos que lanzan botellas Molotov, y esto es malo porque es una manifestación, una rebeldía, y que ahí están las fuerzas de seguridad israelí. Lo vuelven a repetir en televisión y en prensa, cuando realmente los que están ahí son ejércitos armados. El soldado que vemos ahí es ejército armado hasta los dientes frente a unos chavales que le tiran unas piedrecitas de nada. Hay un término que se ha utilizado en la ocupación de Francia por los nazis, que es la potencia ocupante, potencia ocupante. Yo no le he oído desde hace años, décadas. Llevo aquí 40 años y yo muy pocas veces he oído este término, y realmente es el que corresponde a esa fuerza de ocupación. Es potencia ocupante, no es otra, porque es la que regula el derecho internacional. Claro,
Palestina, en la parte de lo que están ocupados los territorios Cisjordania y Gaza del 67, son una parte de Palestina histórica. Yo no voy a entrar en el tema de Palestina histórica, discutir el tema de la usurpación de Palestina por el sionismo, pero si nos centramos nada más por el tema, para los medios que se centren en el tema de los territorios ocupados del 67, esos territorios son ocupados ilegalmente y están declarados como territorios ocupados, haya o no haya acuerdos de Oslo. Así lo reconocen las Naciones Unidas. Un periodista, en cierto modo, debería no ir o no incurrir en faltas como estas, porque pierde credibilidad, porque todo esto está sujeto a las leyes internacionales. No estamos trayendo nada fuera de las leyes internacionales y los derechos humanos. Por lo tanto, el periodista que no menciona la ocupación o la potencia ocupante o manipula de una manera u otra la realidad, pues este señor o este periodista o esta periodista están contra los derechos humanos y contra las leyes internacionales. Creo yo, así tajantemente. Aquí hay una frase que se ha repetido ahora con la operación esta maldita operación, que es la operación castigo. Dicen, están castigando a los gazawíes, ¿no? Así. Y dice uno, pero oiga, es que ¿qué le han hecho? Aparte de estar y llevan 7 años cercados por todas partes, no tienen ni que comer. Han tenido que, lo que ha dicho aquí el hermano Marwan, que han tenido que abrir túneles para que tengan comida y para subsistir. ¿Qué le han hecho? Simplemente han resistido. Y por resistir, pues, el castigo. Y dicen castigo, lo dicen y lo escriben y lo dicen en la tele y lo dicen en la radio y lo escriben en los periódicos. En coherencia, vamos. Bueno, yo terminaría en un aspecto muy fundamental para una persona que siente el dolor, como todos nosotros humanos, que es centrar en los derechos humanos. Si cualquier persona de estos señores que escriben o hacen los reportajes se reflexionan sobre los derechos humanos, creo que la verdad saldrá y no es esa manipulación que vemos día a día. El hecho de una población no tenga, aquí ahora ya termino con este párrafo y lo voy a leer completo, el hecho de que una población no tenga el pelo rubio o los ojos verdes o azules o porque se viste de una determinada forma no les hace menos a otras personas. La imagen juega un papel importante en la prensa. Esto lo vemos sobre todo en la tele, donde se utiliza para a veces ensalzar o discriminar a un grupo determinado de la población. Y no digo la población de un país determinado, sino de fuera de los países. Esto tiene una definición que lleva una palabra maldita. Esa palabra es el racismo. Muchas gracias.